A ver, arranquemos de una vez. Hoy traemos un análisis súper interesante sobre algo muy nuestro, muy humano, la resiliencia. Vamos a meternos de lleno en cómo damos ese salto increíble de quedarnos paralizados sufriendo pasivamente a empoderarnos y tomar las riendas. Literalmente es un viaje que cambia por completo el chip sobre cómo interactuamos con el mundo y bueno, todo arranca con un simple despertar. Es algo súper cotidiano, ¿no? El clásico botoncito de verificación en Internet. Pero pensémoslo como una metáfora gigante. Muchas veces, el peso de la rutina o los problemas nos instalan una especie de piloto automático en la cabeza. O sea, operamos por inercia. Despertar de ese estado medio zombie y tomar el control consciente de lo que vivimos requiere, justamente, un acto de voluntad, una decisión súper activa para demostrar nuestra humanidad frente a lo que nos pase. Sección 1. La mentalidad de víctima. Bueno, para entender qué tan grande es este despertar, primero hay que ver el lado oscuro. ¿Qué pasa realmente cuando andamos sin control de nuestra propia historia? Pues operamos tal cual como un robot en piloto automático. Esta es la esencia de quedar atrapado en la mentalidad de víctima. Quienes están en este estado sienten casi todo el tiempo que la vida los ataca, los lastima o los controla. En lugar de ser los protagonistas de su película, sienten que la existencia es algo que simplemente les pasa, como un programa que corre de fondo y que no pueden cambiar ni desafiar para nada. Y la psicología nos muestra que esta narrativa es una trampa súper pegajosa. Básicamente, hay quienes deciden ponerse unos lentes de víctima para ver absolutamente todo. Muchas veces se cede ese poder de resolver las cosas solo para mantener viva la historia de que el mundo es injusto, porque, por más loco que suene, quejarse da una identidad estable. En la clínica hay ejemplos diarios fascinantes. Digamos, está el caso de María, que prefiere 1000 veces perder su vuelo y arruinar sus vacaciones por no corregir a tiempo al taxista, solo para poder echarle la culpa a su esposo del error. O Pedro, que hace un correje tremendo y siente que su hija lo quiere controlar con mala intención, solo porque ella le pidió súper amable que le subiera la calefacción. Es literalmente rechazar la solución que se tiene enfrente con tal de no soltar la queja. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Sección 2. El locus de control. Para entender cómo funciona toda esta arquitectura de la impotencia en la mente, tenemos que hablar del locus de control. Este es un concepto que planteó el psicólogo Julian B. Rotter por allá en 1966. En palabras simples, es la métrica psicológica que define a qué o a quién le echamos la culpa o le damos el mérito de lo que nos pasa. Es nuestra brújula interna, la que marca si nos consideramos los autores de nuestra experiencia o si somos simples espectadores de nuestro destino. Y la diferencia entre tener uno u otro es brutal. Un locus de control interno se centra por completo en el esfuerzo personal, en las habilidades y, obvio, en la propia responsabilidad. Quien tiene un locus interno cree firmemente que con sus acciones puede cambiar su realidad. Pero por otro lado, un locus externo le tira todo el peso de las cosas a la suerte, al destino o a lo que hagan los demás. Es básicamente la diferencia entre llevar las manos firmes en el volante o ir en el asiento de atrás sin cinturón de seguridad esperando a ver dónde chocamos. Ojo, que este punto es crítico. Las consecuencias clínicas de llevar un locus externo por mucho tiempo son súper pesadas. Cuando le damos toda la responsabilidad a fuerzas y afuera, las probabilidades de tener síntomas de ansiedad o de desarrollar una depresión se disparan muchísimo. Bajo este esquema, la gente se queda como congelada, esperando pasivamente a que venga un tercero, casi mágicamente, a arreglar los problemas. Y la verdad, creer que la vida es totalmente incontrolable cobra un peaje psicológico altísimo. Pero bueno, pasemos a la solución. Sección 3. El poder de la resiliencia. La mente humana está hecha para adaptarse, no para quedarse derrotada para siempre. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando decidimos de verdad avanzar? Plantearnos esto es un punto de inflexión súper importante. Es ese preciso instante donde rompemos la parálisis, porque para salir de ese hoyo de desempoderamiento y asomarnos a una vida más plena se necesita justamente confrontar esta duda de frente. Aquí hay un contraste clarísimo. Por un lado, tenemos la opción de quedarnos dando vueltas y vueltas sobre un mismo eje de dolor interminable. Eso, tal cual, es victimizarse. Pero por el otro está la elección resiliente. Darnos el permiso de sentir ese dolor al máximo, sí, pero tomando la decisión consciente de pedir ayuda, levantar la cabeza y dar un pasito por más pequeño que sea hacia adelante. A ver,
Las tragedias pueden ser las mismas para todos, pero la ruta de salida que elegimos es la que cambia todo el juego. Y algo fundamental para que esto quede claro, esto no es una competencia para ver quién le está pasando peor. Las tragedias son universales. Salir de la mentalidad de víctima no significa para nada negar un trauma o dejar de ser empáticos. Cero. Significa entender que el dolor cala profundo, pero que la resiliencia está en cómo respondemos a él. No se trata de andar midiendo nuestro sufrimiento con el del vecino, sino de qué diablos decidimos hacer con ese sufrimiento una vez que ya nos tocó la puerta. Y esto ilustra de manera brillante nuestro siguiente punto. Sección 4. El viaje del héroe. Todo este cambio de mentalidad hacia la resiliencia no es nomás un concepto aburrido de clínica. De hecho, se parece muchísimo a las historias épicas y mitológicas más increíbles que conocemos. Como analiza la filosofía de Joseph Campbell, a través de estas aventuras, los héroes revelan cosas que empujan a la humanidad hacia adelante, pero sobre todo, logran la conquista de sí mismos. O sea, pasar del sufrimiento pasivo a tomar las riendas de la vida es, en el fondo, un ciclo de iniciación que transforma por completo nuestro mundo interno. Y lo que de verdad vuela la cabeza es que estas ganas de crecer están en todas partes. Es algo 100% universal. Esta misma estructura la vemos desde los mitos griegos con Aquiles y Odiseo hasta en gigantes de la cultura pop como Star Wars o Harry Potter. Y claro, también en búsquedas más internas como Siddhartha o en esa liberación súper rebelde que vemos en Thelma y Luis. Al final, todas estas son historias que nacen de esa necesidad tan humana de conocernos a nosotros mismos y de ganarle a la adversidad pasando a la acción. Llegamos a la fase final. Sección 5. La personalidad aventurera. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo bajamos toda esta idea abstracta del héroe a la vida diaria. Pasamos de la teoría a cosas súper tangibles. Los especialistas lograron identificar 7 rasgos de las personas que tienen un locus de control interno bien activo. Desde no soportar la monotonía y huir de la zona de confort, hasta aprender cosas por cuenta propia y volver los sueños realidad. Estas actitudes son el remedio perfecto contra el piloto automático. Quien desarrolla esto, de verdad está asumiendo que tiene voz y voto en su propia vida. Para ponerlo en perspectiva, miremos el primer punto. Salir de la zona de confort no es andar buscando adrenalina a lo loco. Se trata más bien de aceptar voluntariamente una dosis de estrés y de incertidumbre saludables. Es meterse a lo desconocido a propósito para aprender y armarse de nuevas habilidades para el futuro. Es decidir exponerse con la meta clara de crecer intelectual y emocionalmente, demostrándonos todos los días que sí tenemos la capacidad de influir en lo que nos pasa. Entonces, después de desarmar toda esta trampa de la mentalidad de víctima y de ver cómo el viaje del héroe aplica para nuestro día a día, la conclusión cae por su propio peso. Siempre hay una alternativa al automatismo. Siempre podemos agarrar el timón en vez de dejarnos llevar por la corriente. Así que la única pregunta realmente profunda que nos queda flotando hoy es, ¿vamos a dejar que la vida simplemente nos suceda o vamos a hacer que las cosas sucedan en nuestra vida?